12:33, vamos de una vez con información en vivo. Un caso que realmente preocupa, una llamada de auxilio por una situación de violencia llevó a la policía a tener que negociar 4 minutos con un hombre que tenía un machete. ¿Cómo terminó la situación? Gustavo Díaz nos muestra todos los detalles. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Alejandra, saludos cordiales. Claro que queríamos conocer qué fue lo que sucedió al final de este caso, precisamente en donde se da una amenaza directa de un hombre con un machete y que los policías incluso tuvieron que negociar durante varios minutos bajo una tensión bastante significativa y ante una persona que tiene también problemas y antecedentes psiquiátricos que podría arremeter en cualquier momento contra ellos. Hemos preparado una nota para que ustedes puedan tener en contexto esto que sucedió y también lo que tiene que decir el Ministerio de Seguridad Pública. Veamos. Ponga el cuchillo en el suelo. Hermano, ponga el cuchillo en el suelo. El manejo de la escena fue complejo. Un hombre con machete dentro de una casa y dispuesto a todo. Llevó a los policías a negociar con él durante 4 minutos para que el agresor soltara el cuchillo. Lo trataron de persuadir. La tensión era alta, pero no se logró. Véame a mí, don Díaz. Si quiere cortarme, bueno. Vea, don Díaz, ponga el cuchillo en el suelo. Don Díaz, ponga el cuchillo en el suelo. Don Díaz, véame. Juan. Lo que la policía constató es que el sospechoso que se observa allí tiene un antecedente psiquiátrico. En ocasiones anteriores también se le ha detenido por acciones similares. Por eso debieron actuar con más cautela. Así lo confirmó el director de la Fuerza Pública Noticias Repretel este miércoles. Vean, normalmente los procedimientos de violencia doméstica son uno de los más riesgosos que nosotros tenemos. Como consecuencia de eso, llegamos a un lugar donde el agresor conoce normalmente el entorno en el que habita normalmente, dónde están armas, si hay armas, él todo lo conoce. Entonces ese procedimiento para nosotros es de alto riesgo y los oficiales tienen que tener mucha sapiencia para poder atenderlo de forma eficaz y que se causen unas lesiones graves tanto al agresor como a los que están en el entorno. La atención de estas circunstancias son muy delicadas, pueden tener reacciones diferentes por parte de los oficiales. Correcto, ellos lo primero que hacen es que tratan de agotar y valoran mucho el riesgo del lugar. Después de valorar el riesgo del lugar, la persona que está haciendo la actuación, la cantidad de oficiales que puede estar en el lugar atendiendo con ellos, y en base a eso van a valorar el riesgo, pero sí, eficazmente el artículo 28 establece que la autoridad puede utilizar el arma letal, el arma de fuego, para efectos de garantizar su seguridad y la de terceros. Según publicó Noticias Repretel este martes en horas de la noche, el sistema 911 registra 45.000 llamadas por violencia intrafamiliar en lo que va del año, en promedio 13 que ocurren cada hora. El uso de armas blancas se ha incrementado y la peligrosidad es letal. Sí, efectivamente, un sujeto con un arma blanca en sus manos, aun y cuando yo porte en mi cintura un arma de fuego, es un sujeto altamente peligroso. Y además ellos actúan sobreseguros, ellos actúan de una forma sorpresiva, con alevosía con sus víctimas. Entonces imagínese usted la persona que no espere el ataque, así sea un puñal de 5 centímetros en su garganta o en su hígado, es un asunto que las autoridades tienen que ver cómo lo resuelven, porque el alto índice de criminalidad no podemos seguir jugando con la normativa y con habilidades que los delincuentes nos llevan ventaja. Incluso para el 911, las agresiones en viviendas encabezan la lista de las atenciones telefónicas. El protocolo va igual una intervención de la fuerza pública para detener el proceso de agresión, un aviso a la Cruz Roja Costarricense si hay personas heridas y también un aviso al Instituto Nacional de las Mujeres para que le dé un seguimiento a este tipo de llamadas. Yo no quiero cortarlo, vea que lo estoy diciendo, va. El hijo de Dios es el que llegamos al paraíso. ¿Qué ambiente, Gambito? Al agresor, quien portaba el machete, le impondrán medidas cautelares que incluso se le ampliarán porque ya las tenía.
De hecho, que este tipo de circunstancias son muy comunes para la policía. Incluso, aunque en esta ocasión se logró quitar el machete a este hombre, en otros escenarios, lamentablemente han tenido que desenfundar el arma. Justamente es esta imagen que queremos mostrarles y que también retrae a diciembre anterior, en donde lamentablemente un joven también perdió la vida al momento de salir con un arma blanca y allí los policías le dispararon. Escuchemos. Este es un antecedente muy importante porque es una situación de agresión dentro de una vivienda en donde incluso una mujer habría salido con heridas de puñal muy severas y la tuvieron muchos días en cuidados intensivos en el hospital. De hecho, que hay elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La parte psicológica, por supuesto, la parte del manejo de la escena y la parte operativa. Son elementos que vamos a explorar en una próxima intervención desde este mismo punto del Ministerio de Seguridad Pública. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias. Y por amenazar con un machete a oficiales de la fuerza pública y provocar temor dentro de una vivienda, un hombre se presentó ante la fiscalía. Los minutos tensos se observan en un video que cuenta la angustia que debieron pasar los oficiales. El periodista Gustavo Díaz nos amplía. Adelante, Gustavo. Alejandra, muchísimas gracias. Si tomamos en cuenta, escuchen ustedes, que cada 4 minutos se genera una llamada al 911 por temas de violencia intrafamiliar, tenemos que traer a cuentas las atenciones que tienen los oficiales en algunos escenarios. Justamente este que vamos a observar y que lo dejamos también que usted pueda escuchar un poco el tipo de tensión que se vivió al momento de abordar esta situación tan delicada en el Rosario de Naranjo por parte de los policías. Veamos. Venga, ponga el cuchillo en el suelo. Hágame caso. Ponga el cuchillo en el suelo. Nunca me he esposado para que me esposara. Ahí lo está esposando. Suelta el cuchillo. Lo que queremos es hablar con usted. No, ¿para qué? ¿Para qué me esposé? Yo vi que... Ponga el cuchillo en el suelo. ¿Y por qué me va a golpear? Voy a golpear si usted no me hace caso. Haga caso. Vea, don Didier. Don Didier. Con la ambulancia. Don Didier. Con eso yo lo voy a... Ponga el cuchillo en el suelo. Tiene que enfrentarme a mí. Yo no voy a pelear. Póngalo ahí y se viene conmigo. No, ¿para qué? ¿Para qué me esposé? Esta circunstancia ha sido de conocimiento para las autoridades y por supuesto que también trae a reflejo la forma adecuada de poder abordar estos escenarios sin que nadie lograra salir herido. Los policías hicieron una labor muy riesgosa y que terminó con un resultado muy positivo. Demostraron un conocimiento a la hora también de poder abordar esta situación sin que nadie saliera herido. Incluso consultamos con el director de la Fuerza Pública, don Marlon Cubillo, y él nos refería de que este es un lugar en donde ya los policías han tenido que intervenir en otras ocasiones. La persona también ya conocida por ello. Lo vamos a escuchar. La persona que estaba imputada en ese caso tiene algún antecedente psiquiátrico, está en atención, la conducta de violencia doméstica ha sido reiterativa y como consecuencia de eso favoreció que los compañeros ya conocían el caso en específico y le dieron una atención diferente a otros compañeros que no lo hubieran conocido el caso, que hubieran tenido que utilizar fuerza letal para inmovilizar el uso del machete. Con el palo que el oficial tenía en su mano lograron arrebatarle el machete a este hombre y ya también detenerlo, presentarlo también ante el Ministerio Público. En esos instantes la actitud psicológica del agresor es vital para que se pueda conocer. Este tipo de situaciones evidencian estados alterados de conciencia, puede ser por múltiples situaciones, desde estados de ánimo, los cuales pues van a cegar la capacidad de razonamiento de una persona, hasta posiblemente patologías mentales. Este tipo de patologías mentales puede ir desde trastornos mentales de ansiedad, angustia, depresión, hasta, ¿por qué no?, trastornos mentales que tengan que ver con estados de psicosis propiamente dicho, en donde se pierde el contacto con la realidad.
Venga. Claro que eso vuelve a una persona muchísimo más peligrosa. Por parte de los policías hay 3 elementos importantes: el conocimiento legal, el conocimiento psicológico y por supuesto la preparación operativa. Así nos lo describe Eric Villalba, también del Instituto de Criminología. La parte psicológica de la situación como tal, la parte legal y la parte operativa. Esos 3 elementos tienen que combinarse entre sí para llegar a un buen resultado. La parte legal, la legítima defensa. Necesitamos saber y conocer de derecho de este concepto en específico para saber en qué momento y cómo podemos enfrentarnos a una persona que tiene un cuchillo o que está eventualmente agrediendo a otra. La parte psicológica, cómo manejar ese diálogo previo a una confrontación ya física. Y la parte operativa, ¿tienen nuestros oficiales la herramienta, el arma o algún implemento que pueda permitirnos lidiar con esta situación? La familia de este hombre se vio con muchísimo riesgo, ya lo presentaron también ante el Ministerio Público, le ratificaron algunas medidas que incluso llevan a no acercarse a este lugar porque ya las tenía incluso instaladas bajo otras circunstancias que en anterioridad también habría protagonizado. De hecho que son 3.100 armas blancas que ya la policía ha logrado decomisar y que habrían sido posiblemente utilizadas para herir a alguna persona, situación que muchas veces los policías se tienen que ver con ingenio para poder abordar esto sin que nadie salga herido. El reporte a esta hora desde el Ministerio de Seguridad Pública. Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel.